Vamos a empezar, hermanitos, la predicación del día de hoy. Y sabemos, hermanos, que por distintas circunstancias de nuestra vida nos llega a pasar que dejamos de confiar en Dios, ¿no es cierto? Es la realidad que a veces presentamos muchos de nosotros. Por ejemplo, los que trabajan y de repente se quedan sin trabajo. Hay una desconfianza en Dios. O cuando llega una enfermedad propia o de algún ser querido, lo mismo. Inclusive a los jóvenes, cuando se acerca un examen en la escuela que es difícil y ellos lo consideran difícil, puede llegar también una desconfianza en Dios, ¿no es cierto? Sea cual sea la situación o la etapa en la que vivamos, cuando llega una dificultad difícil en nuestras vidas, puede llegar una desconfianza en el Señor. Ya no vamos a confiar en Dios. Sin embargo, hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy nos va a llevar a todo lo contrario. Nos va a llevar a confiar en Dios sin importar lo que estemos pasando a nuestro alrededor. El claro ejemplo, hermanos, de esto pues es Abraham. Abraham, hermanos, se le menciona en las Escrituras como un gran hombre de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros a veces podemos ver que Abraham tenía una fe que estaba hasta arriba, pero otras veces Abraham era el gran incrédulo de toda la tierra. Porque, hermanos, Abraham no fue perfecto en su fe. Abraham no fue perfecto en su obediencia a Dios. Él luchó con la incredulidad. Ese era su más grande pecado, la incredulidad. Por ejemplo, hermanos, ¿recuerdan? Abraham mostró una gran fe cuando Dios le dijo, sal de tu ciudad, ¿no? Sal de tu casa, que yo te voy a bendecir con una tierra y con una descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Él sale con toda esa fe, porque él no sabía dónde iba, pero él tenía una fe muy grande que sale, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó, hermanos? Unos versos más adelante, dice que Sara, que era su esposa, entraron a la tierra de Egipto, Génesis 12, y mintieron al faraón de Egipto, ¿no es cierto? Él mostró una incredulidad, él no creyó a Dios. Mismo caso, capítulo 13 y capítulo 14 de Génesis, hermanos. Dios le vuelve a prometer bendiciones, tierra, descendencia. Y entonces Abraham está lleno de gran fe. ¿Qué hizo? Decidió rescatar a su sobrino Lot porque lo habían secuestrado, ¿recuerda? Él estaba con una fe enorme. Pero capítulo 15, Dios le vuelve a reiterar el pacto. Yo te voy a bendecir con nación y tierra. Capítulo 16, Abraham vuelve a luchar con la incredulidad. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a Agar, la sierva de Sara, y tuvo un hijo con ella llamado Ismael. Tuvo incredulidad. Llegamos al capítulo 17. Dios vuelve a ratificar ese pacto y le vuelve a decir, yo te voy a bendecir con descendencia, yo te voy a dar una gran nación, pero ¿sabes qué, Abraham? Te lo voy a dejar ya bien clarito. Te voy a dar un hijo de tu esposa Sara y se va a llamar Isaac. Y la fe de Abraham vuelve a subir, a tal grado que capítulo 18 y 19, Abraham intercede por su sobrino Lot, porque Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma. ¿No es cierto? Y entonces tenemos a un Abraham ahora lleno de fe. Pero ¿qué pasa, hermanos? Capítulo 20. Abraham va a volver a luchar con la incredulidad. Y alguien puede decir, entonces, si Abraham tiene fe y después no tiene fe, es el más grande creyente y después es el más grande incrédulo. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento muestra a Abraham como el modelo de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué el Nuevo Testamento lo muestra como el modelo de la fe si a veces es incrédulo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Abraham sí es un modelo de fe. Pero al mismo tiempo, hermanos, Abraham también es un modelo de un creyente común y corriente como todos nosotros. Hermanos, Abraham es igual que tú y yo. ¿Un hombre de Dios? Sí. ¿Un hombre de fe? Sí. ¿Un creyente verdadero? Sí. Pero no es perfecto. Y así eres tú, ¿no es cierto? No somos perfectos.
Esta es la realidad, hermanos. Si tú estás con una buena salud espiritual, llamémoslos así, si tú tienes una buena salud espiritual, si tú te esfuerzas para obedecer a Dios, obviamente habrá frutos de santidad en ti. Pero esos frutos no van a ser perfectos, porque vives en una carne pecaminosa. Obviamente, hermanos, esto no tiene que excusarnos en decir, bueno, como yo no soy perfecto, entonces voy a pecar. No, esa no es la idea. Sí, iba a decir algo, pero no. No tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Nosotros tenemos que decir, sí, cierto, Señor, yo no soy perfecto. Y eso hace que haya algo malo en mí. Y por esa razón, yo necesito un Salvador. Eso es lo que tenemos que ver cuando vemos el pecado en nosotros. Reconocer que hay algo malo en nosotros y que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿No es cierto? Pero bueno, hermanos, la vida de Abraham es alentadora para todos nosotros porque es igual a nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver esta historia de Abraham que nos va a animar a confiar más en Dios. ¿Ok? Así que acompáñame a Génesis 20 y si Dios nos permite, hermanos, hoy vamos a acabar todo el capítulo 20. Así que vamos a Génesis 20, versículo 1. Dice Génesis 20, versículo 1. Dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Vean, dice el texto, de allí partió Abraham. ¿De allí dónde? ¿De allí dónde? Si recuerdan, hermanos, Abraham se encontraba en el encinar de Mamre. Ahí es donde él vivía, ahí en Hebrón, ¿ok? Y entonces, hermanos, dice las Escrituras que Abraham, desde Hebrón, desde Mamre, él se dirigía ¿a dónde? A Negev, ¿no es cierto? Simplemente, hermanos, veas, para que te puedas dar una idea, ve este mapa. Aquí está Hebrón, ¿ok? Aquí estaba Abraham. Él quería ir más o menos por este lugar, ¿ok? Ahí quería ir Abraham, a Negev, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿por qué quería ir Abraham a este lugar? El texto no lo dice, pero lo más probable es porque quizás quería que su ganado tuviera otras tierras, o quizás, hermanos, porque probablemente Abraham quería hacer transacciones comerciales. No lo sabemos, pero él quería ir para Negev, ¿no es cierto? Y dice el texto allí en sus Biblias, dice que entonces de allí partió Abraham de su ciudad de Mamre a Negev y acampó, dice el texto, y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Vean, hermanos, más o menos para que nos demos una idea del mapa, aquí estaba, dice el texto, y acampó entre Cades y Shur. Aquí está Cades, ¿lo puedes ver? Acá estaba Shur y de este lado estaba Gerar. Entonces lo que hizo Abraham simplemente fue esto. Él quería llegar acá, pero no sabemos por qué. Simplemente le dio la vuelta y llegó a esta parte de aquí, que aquí estaba Gerar. ¿Ok? Pero ahora nota algo importante que dice el versículo 1. Dice el versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y escucha, y habitó como ¿qué? Como forastero en Gerar. Esa palabra, hermanos, de forastero en hebreo es jimé, que simplemente se traduce como extranjero. Abraham habitó como extranjero. Y la idea de esa palabra, hermanos, es que Abraham no se iba a establecer ahí, porque ese lugar, pues él no planeaba vivir ahí. Simplemente era un lugar, por así decirlo, que él iba a estar de pasada. Era un extranjero en esa ciudad. ¿Ok? Pero, hermanos, al ser extranjero, ¿qué iba a pasar con Abraham? Probablemente iba a sufrir maltratos de la gente de Gerar. ¿Ok? Y entonces
probablemente por esa razón, Abraham va a experimentar un miedo. Porque él, hermanos, está entrando a una ciudad donde no están los suyos. Y probablemente él va a experimentar un miedo. Por eso dice versículo 2, vean, dice versículo 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, ¿es qué? Es mi hermana. A ver, espérame. Como que esta historia ya la habíamos escuchado, ¿no es cierto? Hay un déjà vu aquí, hermanos, que nos hace recordar que Abraham volverá a mentir como lo hizo en Génesis 12, ¿recuerdan? Cuando entró a Egipto, ¿recuerdan esa historia? Bueno, hermanos, esa historia de Génesis 12 que estudiamos fue hace 25 años atrás de Génesis 20, ¿ok? Entonces, 25 años atrás, Abraham ya había mentido y ahora, 25 años después de esa mentira, se repite la historia. Abraham llega con miedo a esta ciudad porque es extranjero y para no tener problemas dice que Sara, su esposa, ¿era qué? Era su hermana. Y vean, continúa el texto diciendo, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vean, hermanos, Abimelec, dice el texto, que tomó a Sara. ¿Para qué la tomó? Para que sea su esposa. ¿Por qué? Porque Abraham dijo que era su hermana. Vean, hermanos, desde el punto de vista de Abimelec, él está haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Me gusta esta mujer soltera, la voy a tomar. Es como mi mujer. Ahora, hermanos, esto nos lleva a hacer una pregunta. Y tenemos que hacer esta pregunta porque Génesis 17 dice que Sara tenía 90 años de edad, ¿no? La pregunta es, hermanos, ¿qué interés tenía Abimelec en tomar a una mujer de 90 años como su esposa? ¿Qué interés tenía él? Pues podemos decir cada quien sus gustos, ¿no es cierto? Pero hermanos, porque recuerda, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo que Abraham estaba como medio muerto porque tenía 100 años de edad, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, Sara iba para allá. Entonces, ¿por qué Abimelec toma la decisión de casarse con una mujer de 90 años? ¿Por qué, hermanos? Porque quizás, hermanos, para su edad, Sara era una mujer muy atractiva, ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Era muy guapa. O porque quizás, hermano, porque quizás Abimelec lo que quería era establecer una relación con Abraham, para que Abraham trajera economía a esa ciudad, porque recuerda, Abraham era millonario, ¿no es cierto? Entonces, los fines de Abimelec pudieran ser políticos y económicos. No lo sabemos, pero por eso decimos cada quien sus gustos, ¿no? Pero bueno, entonces, vean, Dios, con este hecho, lo que va a hacer es desplegar sus atributos, que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Abraham y Sara mintiendo, diciendo que Sara es su hermana, el rey de esta ciudad de Gerar, Abimelec, la quiere y la toma como su esposa, ¿no es cierto? Y vean versículo 3, dice versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Quiero que notes una situación extraña, hermanos. Dice el texto que Dios mismo le está hablando a Abimelec, ¿no es cierto? Dios vino a Abimelec, ¿en dónde? En sueños. Dios le está hablando a Abimelec en sueños. Espérame. ¿Acaso Abimelec era un profeta para que Dios le hablara? No. ¿Quién era Abimelec? Dice el texto que este hombre era el rey de Gerar, ¿no es cierto? No era un profeta, era un pagano, era un incrédulo, era un no creyente. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que Dios le hablara a un incrédulo en sueños?
¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Pero bueno, hermanos, la realidad es que esta no es la primera ni la única vez que Dios va a hacer esto, ¿eh? ¿Recuerdas que Dios también le habló al faraón en Éxodo? En sueños. También le habló a este hombre llamado Nabucodonosor en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Esto no va cerrado en la narrativa bíblica. Dios siempre le va a hablar a los incrédulos. Simplemente, ¿por qué? Porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. ¿Ok? Exacto. Entonces, hermanos, aquí en esta historia, Dios en su soberana voluntad decide hablarle a este hombre llamado Abimelec, pero le habla para darle una advertencia, ¿no es cierto? Le dice, no toques a esa mujer porque esa mujer está casada, tiene marido, ¿no es cierto? Y entonces vean, versículo 4, dice versículo 4, mas Abimelec no se había llegado a ella. O sea, esto quiere decir, hermanos, que ellos no habían tenido relaciones sexuales como casados, ¿ok? Y entonces dice el texto, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Versículo 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Nota, hermanos, que aquí claramente nos está diciendo el texto que los dos mintieron. No solamente mintió Abraham, también está mintiendo Sara. Los dos son cómplices de esta mentira, ¿no es cierto? Y entonces Abimelec le dice a Dios, vean versículo 5, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. En otras palabras, Abimelec le está diciendo al Señor, Señor, yo no pequé, yo actué en base a lo que ellos me dijeron. Yo no pequé. Y eso era cierto, ¿no es cierto? Por eso Dios le dice, versículo 6, y le dijo Dios en sueños, escucha, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Vean, hermanos, Dios sabía que él no mentía. ¿Sabes por qué Dios lo sabía? Así de sencillo. Porque Dios conoce a todo detalle los corazones de las personas. Él conoce, hermanos, absolutamente todo. A Él no le falta información de absolutamente nadie. Por eso le dice, es cierto, Abimelec, tu corazón es íntegro. Él conocía el corazón de Abimelec. ¿No es cierto, hermanos? Pero, hermano, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios omnisciente. A Él no le va a sorprender absolutamente nada. ¿No le sorprendió esta historia? ¿No le sorprendió esta situación? Porque Él ya sabía exactamente las cosas que habían pasado. Él sabía exactamente que Abraham y Sara engañaron a Abimelec, simplemente porque Dios conoce todo de manera perfecta, a todo detalle, incluyendo el detalle de tu vida, hermanos. Dios conoce todo lo que tú haces o dejas de hacer. No importa cómo lo hagas, no importa qué sientas, qué pienses, Dios conoce todo de ti. Y esto nos lleva a la pregunta, hermanos, ¿tú cómo estás delante de Dios el día de hoy? ¿Tú eres como Abraham y Sara, que están llenos de mentiras? ¿O como Abimelec, que es íntegro? ¿No es cierto? Él es íntegro en su vida. ¿Cómo estás delante de Dios, hermano? Y lo pregunto porque Dios lo sabe, ¿eh? Él sabe absolutamente todo. A Él tú no lo vas a poder engañar. Quizás a nosotros sí nos vas a poder engañar. Y quizás vas a mostrar aquí una piedad aparente porque ya viniste a la iglesia, porque acabaste de cantar, porque acabaste de hacer una oración. Y a nosotros nos vas a engañar. Y nosotros vamos a decir, tú eres un gran hermano y tú eres una gran hermana de ejemplo. Pero a Dios no lo vas a poder engañar. Dios, hermanos, ve todo el pecado que cometiste antes de venir aquí. Él ve absolutamente todo. A Él no se le escapa ningún detalle de nuestros pensamientos. Es más, Dios sabe qué estás pensando ahorita. Él ve, hermanos, hasta lo más profundo de tu corazón. Él ve ahorita tu desinterés por la palabra de Dios.
Él ve que estás presente de cuerpo, pero tu espíritu está ausente y no quieres nada con Él. Él lo está viendo ahorita. ¿Por qué? Porque Él es el omnisciente. No lo puedes engañar. Hermano, esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir, ¿cómo me estoy mostrando ahorita delante de Dios? Porque Él ve todo en mi vida. Siempre tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos, cada día. ¿Cómo me estoy mostrando delante de Dios cada día? Porque yo sé que Él ve todo de mí. Todo detalle de mi vida de manera perfecta, Él lo ve en mí. Si tú haces esa reflexión, hermanos, y encuentras pecado en tu vida, dice el Señor que Él va a juzgar ese pecado. Y entonces tú te puedes exponer a la disciplina de Dios. O, hermano, simplemente nunca fuiste un verdadero creyente y vas a ir al infierno, porque dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte. Que nunca se te olvide que Dios conoce absolutamente todas las cosas y que no puedes engañarlo. Porque, hermanos, cuando nosotros sabemos y aprendemos acerca de la omnisciencia de Dios, eso tiene que alejarnos del pecado. Porque, hermanos, ¿tú sabías que la doctrina de la omnisciencia de Dios es un antídoto para la hipocresía? Es un antídoto para la hipocresía saber que Dios conoce todas las cosas. Porque ningún ser humano, hermanos, en este planeta, nadie sabe en qué pecado andas, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y siempre lo vas a ver. Por eso, hermano, eso te tiene que motivar a que tú vivas una vida en integridad delante de Dios, una vida en santidad, porque a Él no lo vas a poder engañar. Por eso decimos que la omnisciencia de Dios es un antídoto para la hipocresía, porque tú no vas a poder ser hipócrita delante de Dios. Él conoce todo de manera perfecta. Y Él conocía el problema en el que estaba Abimelech. ¿Sabes, hermano? Si tú eres alguien que te esfuerzas para vivir una vida en integridad, con imperfecciones, claro, porque somos pecadores, ¿no es cierto? Pero te esfuerzas a vivir en esa integridad. El saber que Dios es omnisciente, eso también debe de traer consuelo a tu vida. Porque, hermano, no importa la lucha que tú estés pasando, no importa la prueba o la tentación que tú estés pasando, Dios sabe lo que atraviesas. A Él no se le escapa ningún detalle. Él conoce lo que es mejor para ti. Por eso dice Jeremías 17:9, vean lo que dice Jeremías. Jeremías 17, versículo 9. Dios conoce todo, pero quiero que veas este pasaje que dice Jeremías. Jeremías 17, versículo 9. Dice así Jeremías 17:9. Escucha, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nota, hermanos, nuestro corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. ¿No es cierto? Nuestro propio corazón nos engaña. Eso hace, hermanos, que nosotros no sepamos qué hacer. Los problemas llegan y no sabemos si vamos para la izquierda o para la derecha. Y entonces nosotros dudamos en nuestro corazón porque es engañoso. Y entonces ahí que entra el desánimo, la tristeza, nos sentimos perdidos porque nuestro corazón es engañoso. Pero, hermanos, Dios que sabe todas las cosas, Dios que es el omnisciente, Él sí sabe cuál es el camino correcto. Por eso te dice el Dios, tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Porque, hermano, no importa cuál sea la situación en la que te encuentres, no importa cómo te sientas en tu ánimo, tú siempre debes de recordar que Dios conoce todo de manera perfecta. Y por eso dice Mateo 6:7, vean lo que dice Mateo 6:7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice Mateo 6, versículo 7. Palabras del Señor Jesucristo y dice Mateo 6, versículo 7.
y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Escucha, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pedís. Cuando oras, Él sabe lo que necesitas. Y es más, dice el Señor Jesucristo, ni siquiera lo dices y Él ya sabe lo que necesitas. Hermano, cuando tú entiendes estas palabras, esto te debe de llevar a la confianza en Dios. Porque Dios, hermanos, tiene toda la información necesaria para poderte ayudar. Hermano, Dios sabe cuánto dinero tienes guardado debajo del colchón. Dios sabe, hermanos, cuánta comida tienes en tu refrigerador. Dios sabe, hermanos, cuánto gastas cada mes. Dios sabe, hermanos, la ropa que tienes, porque Él sabe absolutamente todas las cosas. Él sabe, hermanos, los problemas que tienen tus hijos, las luchas que tienen tus hijos. Él conoce exactamente tus problemas de salud. Él sabe lo que estás sintiendo en tu interior. A Él no se le escapa absolutamente nada. Ningún detalle de tu vida se le escapa a Dios. Pero hermano, entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente confiar en Él. Porque Él es Dios. Dice el Salmo 37:5, vean. Dice el Salmo 37, versículo 5. Y este es el versículo práctico. Dice el Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Hará. Este es el versículo práctico. Pon en sus manos tus caminos, tus planes, tus metas, tus anhelos. Y una vez que se los pones, dice, encomienda, después que confía. Y cuando confías, Él hará. ¿Te das cuenta? Pon en Dios tus planes, tus metas, tus anhelos, y cuando se los pongas, confía en Él. O sea, ten fe en Él, muestra obediencia en Él, y entonces Él va a hacer, Él resolverá ese problema. Esa es la idea. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo nuestras necesidades nos tienen que llevar al final a confiar en Dios, a ponerlas en sus manos. Entonces, hermanos, esto que estamos estudiando es un llamado a confiar en Dios, porque Él conoce todo detalle de tu vida. A Él no se le escapa absolutamente nada. Es un llamado a que tú confíes en Dios. Pero, hermanos, también debes de confiar en Dios, no solo porque Él conoce todo, sino porque Él va a cumplir su voluntad en tu vida. Por eso también debes de confiar en Dios. Por eso dice Génesis 20, versículo 6, vean, regresando a Génesis 20, versículo 6, al final del versículo 6, Dios sigue hablando con Abimelech, y vean lo que le dice Dios. Dice Génesis 20, al final del versículo 6, le dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Vean, hermanos, esta frase, y así, se traduce mejor como, y por eso. Y por eso, debido a que yo te detuve de tu pecado, dice Dios, debido a eso, por eso no te permití que la tocases. Vean, hermanos, esta es una declaración grandiosa, porque aquí, hermanos, vemos que Dios mismo fue el que detuvo a Abimelech de pecar, ¿no es cierto? Y de pecar dice, contra mí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Sara era casada. Dios detuvo que Abimelech pecara contra él. ¿Cuál es este pecado que Dios está evitando, hermanos? Es el pecado del adulterio, porque Sara era una mujer casada. Por eso dice el texto, y yo también te detuve de que pecaras contra mí. Ahora recuerda algo importante, hermanos.
Abimelec era un hombre no creyente, era un incrédulo. Aquí hay una verdad muy poderosa y muy grande, hermanos. Y la verdad es que para Dios no importa si eres creyente o incrédulo, perdón. Si tú cometes adulterio, estás pecando directamente en contra de Dios. No importa quién seas. Si tú cometes el pecado de adulterio, estás pecando en contra de Dios. Esta es la realidad, hermanos. Pero quiero que notes algo también grandioso. Dios aquí está mostrando también su misericordia. Pero Él la está mostrando para Abraham y para Sara. Porque a pesar de la mentira de ellos dos hermanos, ellos están en esta situación por el pecado de ellos mismos, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, dice Dios que Él detuvo a Abimelec para no faltar al pacto matrimonial entre Sara y Abraham. Dios está mostrando su gracia, hermanos. Dios está mostrando su misericordia. Porque eso merecía Abraham y Sara, hermanos. ¿Merecían que Dios interviniera y los ayudara? No. Dios pudo decir, otra vez estos mentirosos. Hace 25 años lo hicieron y ahora lo están volviendo a repetir. ¿Cómo es posible? Entonces, voy a dejar que pasen este pecado, que Sara se involucre con Abimelec y que cometa adulterio. Imagínate, hermanos. Esto va a ser un pecado sumamente grande en la vida de Sara. Pero Dios no dijo eso. Aparte, afectaría también la promesa, ¿no? Porque había una incertidumbre. Claro, de que probablemente pudiera quedar embarazada, aunque sabíamos que era estéril, ¿no? Pero el pecado, recuerden, siempre lo hemos estudiado muchas veces, hermano. El pecado trae consecuencias muy grandes, tanto para ti como para los que te rodean. Y entonces, si Dios hubiera permitido que ella pecara, las consecuencias iban a ser quizás muy grandes. Pero Dios nunca dijo, ahora los voy a dejar que se vayan en su pecado. No. Aunque sí lo merecían, lo vuelvo a repetir, lo merecían, porque ellos están en esta situación por su pecado. ¿Acaso, hermanos, Dios sería injusto si permitiera que Sara cayera en ese pecado? ¿Sería injusto Dios si Él permitiera que ella llegara a ese pecado? Claro, Dios no sería injusto, porque Dios lo provocó. No, lo provocó el pecado de ellos, ¿no es cierto? Por causa del pecado de ellos se pusieron en esa situación. Pero otra vez, hermanos, Dios está mostrando su gracia, ¿no es cierto? Y aparta del pecado a Sara. Dios hace que ella no caiga en el adulterio. Dios la libra de ese pecado. Por esta razón, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña unas palabras en el Padre Nuestro. Vean lo que dice Mateo 6:13. Mateo 6, capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, versículo 13. Mateo 6, versículo 13. Es una oración que todos conocen, estoy quizás no 100% seguro, pero sí un 99% seguro. Y dice Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Toda esta frase, hermanos, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por todos los siglos, no existe en los manuscritos originales. Solamente dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Amén. Pero bueno, lo dejaron porque no hace que las escrituras caigan en una contradicción, ¿no? Pero nota, hermanos, quiero que notes la palabra que dice el Señor Jesucristo, mal. Dios nos libra del mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es mal? Aquí estaba refiriendo con el mal. Bueno, hermanos, no se ponen de acuerdo los teólogos, pero unos dicen que puede referirse al pecado de uno propio o puede referirse a Satanás mismo. ¿Ok?
De hecho, algunas traducciones, si ustedes leen otras traducciones, algunos dicen, líbranos del maligno, refiriéndose a Satanás. Pero hermanos, sea uno o sea el otro, el significado del texto va a ser el mismo. Va a ser la misma, porque hermanos, aquí lo que estamos pidiéndole a Dios es que Él nos guarde de estar expuestos a la incitación del pecado. Esa es la idea. Dios, guárdanos para no caer, ¿no es cierto? Para no caer en ese pecado. Esa es la idea, ¿ok? Nosotros le estamos pidiendo a Dios protección, que nos guarde de exponernos a cualquier tipo de incitación a pecar. Pero quiero que notes algo, hermanos. Esta petición muestra humildad de nuestra parte. ¿Por qué humildad? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que reconocer que tienes una tendencia pecadora. Tú tienes que reconocer que tú tienes una debilidad en tu pecado. Un creyente sabe que es vulnerable al pecado. Un creyente verdadero reconoce que tiene el poder de caer en las tentaciones. Y cuando tú reconoces eso, entonces enseguida tú vas a clamar a Dios. Y le vas a decir, Dios, guárdame, protégeme del pecado. Esto es para todo creyente, hermano. No importa cuántos años tengas en el cristianismo. No es que, yo ya tengo 30 años en el cristianismo, entonces yo ya soy el creyente poderoso y yo ya no caigo en tentaciones, yo ya no caigo en pecado, porque eres el supercristiano. No, hermanos. Claro, todo creyente, no importa cuántos años tengas en el cristianismo, todos debemos decirle, Señor, líbrame de mis pecados, líbrame de mis tentaciones. ¿Sabes por qué? Porque esa actitud, hermanos, demuestra que el Espíritu Santo está en ti. Demuestra que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Porque el verdadero creyente, hermanos, anhela la santidad, ¿no es cierto? Anhela vivir una vida de obediencia. Dice el texto más adelante, si leen, un verdadero creyente debe de tener hambre y sed de justicia, ¿no es cierto? Por eso tú debes de evitar tus pecados. Pero primero, hermanos, tienes que reconocer que por sí solo tú no puedes lograrlo. Por eso le dices a Dios, Señor, guárdame de mis pecados. Dios estaba haciendo eso con Sara. La estaba guardando, protegiendo de sus pecados. Y tú tienes la misma bendición. Tú puedes tener la misma bendición. Pídele al Señor, Señor, no me dejes caer en este pecado que me jala, en este pecado que me gusta. Tú líbrame, porque yo reconozco que yo no puedo por mis propias fuerzas. Te necesito a ti. Y el Señor te llevará en santidad, en santidad. Entonces, regresando a Génesis 20, recuerda, hermanos, ¿quién es Abimelec? Abimelec es el rey, dice el texto, ¿no es cierto? El rey de Gerar. No es cualquier persona, hermanos. Desde el punto de vista humano, no hay manera de que ningún hombre pueda detener a Abimelec, el rey, de cometer adulterio con Sara. Porque Abimelec es el soberano de su nación, ¿no es cierto? Él es el rey. Él podía hacer lo que él quisiera y al final Sara ya era su esposa, porque la tomó como mujer. Desde el punto de vista humano, hermanos, esto que está pasando es algo imposible de detener. Pero cuando Dios interviene, Él sí puede detener a Abimelec. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, pero no el soberano de una tierra. Él es el soberano del universo. Él es el creador de todos. Y Él sí puede intervenir. Claro. Por eso dice, vean Génesis 20, versículo 7. Dice versículo 7, Génesis 20, versículo 7, dice, ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Detengámonos aquí, hermano. ¿Cómo Dios llama a Abraham? Lo llama profeta. Esta es la primera vez, hermanos, que en el Antiguo Testamento se ve este título para Abraham, el profeta. Pero también es la primera vez, hermanos, que el Antiguo Testamento utiliza la palabra profeta.
Profeta simplemente, hermanos, aquí quiere decir que Abraham era el vocero de Dios. Simplemente está dando esa idea. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Esto nos habla de que Abraham tenía una relación privilegiada con Dios. Tenía una relación privilegiada. Y esa relación era a tal grado, hermanos, que las oraciones de Abraham, Dios las escuchaba. Dios las escuchaba. Por eso le dice a Abimelec, ¿quieres vivir? Va a depender de que le regrese su mujer a Abraham y de que él ore por ti para que vivas. Esto, hermanos, nos recuerda algo asombroso. Esto nos recuerda que las oraciones del creyente, Dios las escucha. Por eso dice Santiago 5:16. Vean, acompáñame a Santiago 5, versículo 16. Dice Santiago 5, versículo 16. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y escucha, la oración eficaz del justo puede, ¿qué? Mucho. Hermano, si tú vives una vida delante de Dios, una vida santa, Dios va a escuchar tus oraciones. ¿Tú sabes de alguien que está enfermo? O quizás tú mismo estás enfermo. Ora a Dios y Él puede orar. ¿Tienes problemas económicos? Ora a Dios y Él puede obrar. ¿Tienes necesidad de algo? Ora a Dios y Él puede obrar. ¿Tus hijos se están desviando del camino del Señor? Ora a Dios y Él puede obrar. Porque, hermanos, las oraciones existen por esto. Las oraciones existen para que tú vayas delante de Dios en humildad y Él te ayude con tus necesidades. Dios no creó las oraciones simplemente para que estés como periquito hablando y ya, sin que pase nada. No, hermanos. Dios quiere ayudarte, pero tienes que tener fe en eso. Tienes que tener fe en Él. Tienes que vivir una vida santa. Tienes que esforzarte en la oración día a día, porque Él escucha las oraciones de sus hijos, dice aquí, de los justos. O sea, Él escucha las oraciones de sus hijos justificados por medio de Cristo. Esos son los justos, ¿no es cierto? Los que han sido justificados por medio del sacrificio de Cristo. Si tú has sido justificado, Dios te escucha. ¿Se dan cuenta? Eso es algo, hermanos, que no tenemos que dejar pasar. Tenemos que aprovechar esta bendición de Dios y orar, orar, orar. Entonces, hermanos, Abraham tenía este privilegio de orar y de que sus oraciones fueran contestadas por Dios, porque él era un verdadero creyente. Y entonces vean, regresando, hermanos, a Génesis 27, vemos que Dios le dice a Abimelec, regrésale su mujer y vas a vivir porque él va a orar por ti, ¿no es cierto? Y entonces vean lo que dice Génesis 20, versículo 7, ya casi al final del versículo 7, dice que si tú, Abimelec, no devolvieses, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Quiero que notes algo aquí, hermano. Nota la gracia de Dios. Pero ahora ya no es para Abraham y Sara. Ahora esta gracia es para Abimelec. Porque Dios mismo también lo detuvo a él de cometer el adulterio, ¿no es cierto? Para que no pecara contra Dios mismo. Y eso hizo, hermanos, que él y su familia vivieran. Eso es gracia, hermanos. Pero vean cómo responde Abimelec. Entonces, Abimelec se levantó de mañana. La idea de esta frase, hermanos, que se levantó de mañana, simplemente quiere decir que él se levantó lo más temprano que pudo. Él se levantó muy de mañana y dice el texto, y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y escucha, y temieron los hombres en gran manera. Quiero que notes algo, hermano. Abimelec se está tomando muy en serio las palabras de Dios. Muy en serio.
Cuando nosotros leemos este tipo de historias, hermanos, a veces trae tristeza. Trae tristeza para nosotros los creyentes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué este tipo de historias trae tristeza? Porque un incrédulo a veces se toma más en serio las palabras de Dios que uno. Claro. Que es. Hermano, ¿cómo es posible que un pecador, alguien que no conoce a Dios, le crea más a Dios que un creyente? Eso es triste, ¿no es cierto? A veces un incrédulo obedece más a Dios que un creyente. A veces que nosotros mismos. Porque, hermanos, nuestro pecado nos ha absorbido tanto que a veces la palabra de Dios para nosotros ya no son nada. Porque tú ya has normalizado en escuchar prédicas, en leer la Biblia, el orar. Y ya los mandatos de Dios para ti ya no son nada. Ah, sí está bien, entendí la palabra de Dios. Pero jamás lo llevas a la práctica porque ya lo normalizaste gracias a tu pecado. Y esta es la realidad, hermanos. Y a veces tú ves en la palabra de Dios las consecuencias para tu vida y aún así no haces nada. Porque ya lo normalizaste. Pero cuando un incrédulo escucha las palabras de Dios y ve las consecuencias de su pecado, él obedece. Eso es triste. Eso es triste. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo estoy siendo apático con las cosas de Dios? ¿Ya las veo tan normales que no me interesa obedecerlas? Porque, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de estas verdades bíblicas. Porque un cristiano, ¿qué hace? Un verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, hermano, cuando tú la lees, ¿eso produce algo en ti que quieres obedecerla? ¿O no produce nada? ¿O nada más la lees y dices, son palabras de Dios? Hermano, espero que este no sea tu caso. Espero que tú des un testimonio verdadero delante de un incrédulo. Porque vean lo que pasó. Abraham era el creyente. Abimelec era el incrédulo. Y ve las palabras que le dice a Dios. Vean, versículo 9. Dice, versículo 9. Él cree las palabras de Dios y le dice, pues llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, escucha, ¿quién nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? El pecado es el adulterio. Lo que no debiste hacer, escucha, has hecho conmigo. Qué tristeza. Qué tristeza. Un creyente no tenía que hacer pecado, pero hizo pecado. Qué tristeza. Hermano, nosotros podemos dar mal testimonio con nuestras malas actitudes. Nosotros, hermanos, con nuestro pecado, podemos vernos mal delante de las personas. Aquí, ¿quién es el santo? El incrédulo. ¿Y quién es el incrédulo? El creyente. Qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. Espero que esto jamás te pase. Y vean lo que dice versículo 10. Dijo también a Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Vean, Abimelec realmente estaba aterrado con esta situación. Porque, hermanos, Abraham lo metió en un problema muy, muy grande. Abraham, el profeta de Dios, el que tenía el privilegio de estar con una relación con Dios. Él mismo lo metió en este problema tan grande. Sin embargo, hermanos, quiero que notes que Abimelec está mostrando un temor más grande que Abraham y Sara. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Hermano, si tú tienes que cambiar en tu vida algo hoy, cámbialo ya. Actúa inmediato, no tardes, no te justifiques.
Porque si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no cambias tu manera de actuar por una manera santa, bíblica, que honre a Dios, tú puedes ser un ejemplo malo para los demás. Y aparte, tú vas a hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque vean lo que dice Romanos 2:21. Romanos 2, versículo 21. Vean lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 21. Dice Pablo a Romanos, capítulo 2, versículo 21. Escucha. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurta, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se adultere, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sortilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios? Y escucha esto, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Las palabras de Dios son claras, ¿no es cierto, hermanos? Tú debes de dar testimonio. Lo que hables, lo que predicas, debes de hacerlo. Esa es la idea del testimonio. Todo lo que hablas, todo lo que predicas, tú debes de hacerlo. No tienes que ser un hipócrita, porque el nombre de Dios mismo está en juego. Aparte, hermanos, qué vergüenza cuando un incrédulo te reprende por tu pecado. Oye, no que tú eres cristiano y estás mintiendo. No que sigues Jesús y engañas a tu cónyuge. No que vas a la iglesia. Si eres bien alborotador, eres bien chismoso, eres bien chismosa. Tampoco eso te enseñan en tu iglesia. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Qué vergüenza caer en ese tipo de cosas. Qué vergüenza es que un incrédulo te reprenda por tu pecado. Esto vemos en Abraham. Abraham aquí, hermanos, está llegando al punto más bajo de su vida. Su pecado le está trayendo vergüenza para él, vergüenza para Dios. Y vean cómo responde Génesis 20:11. Vean, Abraham se ve acorralado en esta vergüenza. Y Génesis 20, versículo 11, dice las Escrituras: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Hermanos, esta es una verdad, pero es una verdad a medias, porque sí era su media hermana, pero también era su esposa, ¿no es cierto? Entonces está diciendo verdades a medias, pero las verdades a medias son mentiras, punto. ¿No es cierto? Versículo 13 dice: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, en que todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Vean, hermanos, en estos versos solo vemos puros pretextos. Claro. Quiero que notes que no hay ni siquiera ningún gramo de confesión por parte de Abraham. Él está actuando como Adán. ¿Recuerdan a Adán? Cuando pecaron, dijo Dios: ¿qué pasó, Adán? Pues la mujer que me diste. ¿No es cierto? Puros pretextos. Lo mismo con Abraham. Abraham no está siendo sincero. Aquí él no está presentando una actitud de arrepentimiento genuino. Él no está diciendo: Abimelech, perdóname. Sí, cierto, la regué. Tú tienes razón. No tuve que hacerlo. Perdóname. No fue así. Él solo se justifica. Él está justificando su pecado. Él está poniendo pretextos sobre su pecado. Qué vergüenza, ¿no es cierto, hermanos? Cuando actuamos así. Obviamente, hermanos, esto no es un ejemplo a seguir. Abraham aquí no está siendo un ejemplo. Si tú pecas, ¿tú qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado. ¿No es cierto? Primero confiésalo al Señor y el Señor te librará de tu pecado, pero ve con esa persona que pecaste, pídele perdón y va Dios ahí a resolver la situación que tengas con esa persona. Eso es lo que tú tienes que hacer.
reconocer tu pecado. Aparte, quiero que notes algo más, hermanos. El versículo 13 nos dice que esto ellos lo planearon entre Abraham y Sara, ¿no es cierto? O sea, no fue algo solo de Abraham. Abraham le dijo, Sara, hay que hacer esto, y al parecer pues ella aceptó, ¿no es cierto? Es algo planeado por parte de los dos. O sea, en otras palabras, hermanos, esta es una estrategia perfectamente planeada. Donde vayamos, Sara, tú vas a decir que es mi hermana. Esto muestra aún más la incredulidad de ellos. ¿Sabes por qué, hermanos? Dios les prometió muchas veces a ellos que les iba a dar una tierra, que les iba a dar una descendencia, ¿no es cierto? Dios se lo prometió. Pero para que pasara eso, hermanos, ¿qué tenía que suceder? Para que Dios cumpliera eso, ¿qué tenía que pasar en primer lugar? Abraham tenía que estar vivo, ¿no es cierto? O sea, si Abraham moría, Dios ya no cumplía su palabra. Abraham tenía que estar vivo. Y entonces, ¿Dios a qué se estaba comprometiendo? A que Abraham viviera hasta que tuviera un descendiente. ¿Te das cuenta por qué muestra más la incredulidad de Abraham y de Sara? Abraham tenía que llegar no con miedo y decir, ay, esta ciudad es pecadora, me van a matar. No, él tenía que decir, Dios me prometió una descendencia y yo confío en esas palabras y sé que yo voy a estar vivo hasta que me dé su descendencia. Y entrar con fe a cualquier lugar, porque a él no le iba a pasar absolutamente nada, porque estaba bajo la protección de Dios. Pero a veces se le olvida eso a Abraham y actúa de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Y entonces versículo 14, vean, versículo 14 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham, dice versículo, y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelech, versículo 15, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas. Monedas, hermanos, no se encuentra en el original, pero la idea es que le dio plata. Por eso le dice, he aquí le he dado plata a tu hermano, mira que él te es como el velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada, o sea, fue justificada. Vean, hermanos, aquí simplemente lo que nos está mostrando el texto es que Abimelech simplemente lo que está haciendo es como dar una especie de compensación por tomar una mujer que no le pertenecía. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo este rey, el incrédulo. Ve, hermanos, quiero que notes cómo el incrédulo se comporta mucho mejor que el creyente mismo. Tiene mejores actitudes que el creyente mismo. ¿No es cierto? Esto nos suele pasar mucho, hermanos, en nuestras vidas. A veces el incrédulo actúa mucho mejor que nosotros. Esto totalmente muestra también una vergüenza para nosotros. Pero otra vez, hermanos, quiero que veas la gracia de Dios. ¿Dios pudo castigar el pecado de Abraham y Sara? Sí. Él pudo dejar a Sara en el adulterio y consigo todas las consecuencias que conlleva este pecado. Pero dice el texto que Dios la libró de este pecado, la rescató. Pero no solamente hizo eso Dios. También dice las Escrituras que Dios los hizo más ricos. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios te rescata del pecado y aparte te da riquezas cuando no lo mereces. Entonces, ¿qué es? Es gracia. Es gracia de Dios. Ahora, hermano, no quiero que te confundas. Y no quiero que digas, este texto me lo voy a apropiar a mí. No, hermano. No quiero que pienses que así Dios va a actuar contigo, No voy a decir, yo me voy a exponer al pecado, Dios me va a librar y me voy a hacer rico. No, hermanos. Tú no eres Abraham ni Sara. Aparte, otra vez lo repito, esto es gracia. ¿Qué quiere decir eso? Es un favor inmerecido. ¿No es cierto? Algo que te dan porque no lo mereces, pero te lo quieren dar. Dios decidió dárselos a ellos. Exacto. Entonces, hermano, ten cuidado de exponerte a la disciplina de Dios, porque te puedes arrepentir,
Probablemente Dios no quiera extender su gracia contigo y ahí vas a darte un arrepentimiento en tu vida. Por eso ten cuidado con el pecado. Entonces nota cómo Dios muestra su gracia para Abraham, su gracia para Sara, y dice versículo 17 y 18, vean, dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había, escucha, cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec y a causa de Sara, mujer de Abraham. Quiero que notes, hermanos, cómo Dios tiene el control absolutamente de todas las concepciones que hay en el mundo. Él tiene el control de la vida. Ningún ser humano vive o muere sin que Dios lo determine. ¿Sí? Exactamente. Entonces, vean otra vez, hermanos, cómo Dios muestra su misericordia para con Abraham. Abraham ora, Dios escucha esa oración y entonces Dios bendice, sana a toda la familia de Abimelec. Otra vez, hermanos, esta historia nos tiene que llevar a confiar plenamente en Dios, porque Dios conoce absolutamente todas las cosas, porque Dios conoce todo detalle de tu vida y porque Dios es soberano en todas las cosas de tu vida. Por eso tú tienes que confiar en Dios, porque Dios, hermanos, no importa lo que hagas, Él lo sabe. Y no importa la situación que te esté rodeando, Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Por eso, hermano, confía en el Dios soberano. Deja tu pecado atrás para que tú puedas disfrutar también las bendiciones de Dios. Porque Dios, cuando tú haces las cosas que Dios quiere, Dios bendice, hermano. Pero tienes que creerlo, tienes que obedecerlo y tienes que vivir vidas santas delante de Él. Amén. Amén, hermanos.